Mi hijo me odia por pagar la universidad de mi hijastro y no la de él, y ahora no quiere saber nada de mí. Realmente hice mal. No te atrevas a seguirme. Esa fue la última frase que me gritó antes de bajar las escaleras con su maleta. No cerró la puerta con fuerza. No dijo adiós. Solo se fue, como si yo nunca hubiera sido su madre. Y yo me quedé ahí, en pijama, temblando, como si me hubieran vaciado el pecho. No sé por qué escribo esto. Tal vez porque no tengo a quien más contárselo. Tal vez porque no quiero morirme pensando que nadie conoció mi versión de los hechos. O tal vez porque, en el fondo, quiero que alguien me diga que no soy la basura que todos creen que soy. Hace unos años conocí a mi segundo esposo. Yo tenía 33. Venía de un divorcio complicado. Emocionalmente desgastada, criando sola a mi hijo, que en ese entonces tenía 15. Era un adolescente con todas las rabietas del mundo, pero también era mi razón para levantarme cada día. Su padre nos dejó cuando era pequeño, y desde entonces todo lo que hice, lo hice por él. Mi actual, ahora esposo también tenía un hijo, apenas un año mayor que el mío. Nos conocimos por casualidad, y durante un tiempo pensé que era una nueva oportunidad. Para todos. Él estaba separado, como yo. Tenía un hijo problemático, como yo. Pensé que nos entendíamos porque compartíamos cicatrices. Intenté desde el primer día que se sintieran iguales. Los sentaba juntos a cenar. Les compraba ropa parecida. Planeaba salidas como familia. Pero no funcionó. Mi hijo lo odiaba. Mi hijastro me odiaba. Y entre ellos se odiaban más. Mi hijastro era desafiante, grosero, inestable. Su padre lo excusaba todo. Es la adolescencia, le cuesta adaptarse. Yo intentaba corregirlo, pero él me gritaba, me insultaba, y luego lloraba y me pedía perdón. Yo lo perdonaba. Porque pensé que con amor todo se podía. El amor, como aprendí más tarde, no lo puede todo. Entonces vino lo que hoy sé que fue el primer paso hacia el desastre. Mi esposo me pidió usar parte del fondo universitario de mi hijo para pagar la inscripción universitaria del suyo. Dije que no. Al principio, con firmeza. Ese fondo no se tocaba. Lo había reunido desde que mi hijo tenía 8 años. Años de trabajos extra, de no comprarme nada, de renunciar a vacaciones. Lo había prometido. Ese dinero era su futuro. Pero él insistió. Me dijo que su hijo estaba en la cuerda floja, que si no le dábamos algo de estructura, caería en la delincuencia. Que solo era una parte, que lo devolvería antes de que mi hijo lo necesitara. Que ambos eran nuestros hijos y no podíamos hacer distinciones. Y yo, queriendo evitar una pelea, queriendo creer que aún podía salvar a esa familia, acepté. No era mucho, me repetí. Solo una parte. Solo por esta vez. Solo porque la vida es injusta, y yo era fuerte, y mi hijo entendería. Cierto, el hijastro entró a la universidad. A las pocas semanas ya estaba faltando. A los pocos meses ya hablaban de que iba a abandonar. Pero ese no fue el peor golpe. El peor vino un año después, cuando mi hijo se acercó a mí con un brillo en los ojos, folletos en la mano, y me dijo, «Mamá, ¿cuándo podemos usar el fondo?» Me aceptaron en la universidad. Yo fingí una sonrisa. Le dije que claro, que era suyo. Que era para eso. Que era su momento. Y cuando revisé la cuenta, el hueco estaba ahí, como una traición escrita con mi nombre. Fui con mi esposo. Le pedí el dinero. Me recordó que no lo había logrado reunir. Que no tenía cómo. Que para qué quería ir a la universidad si igual podía trabajar. Y yo supe que había cometido un error que no se podía arreglar. Lo que hice era imposible. No. Con palabras. No con explicaciones. No con las lágrimas que se me caían antes siquiera de abrir la boca. Pero aún así lo intenté. Me senté frente a él. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que le prometí que, pasara lo que pasara, su educación estaría segura. Me miraba. Con una mezcla de ilusión y duda. Me hablaba de sus planes, ingeniería, becas parciales. Trabajos de medio tiempo.
Solo necesitaba el respaldo que yo le había prometido desde niño. Hijo, necesito que me des unos días. Las cosas están complicadas, pero estoy haciendo lo posible. Me interrumpió. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con complicadas? No pude responder. No sabía cómo decirle que parte de ese fondo ya no existía. Que lo había usado para otra persona. Que lo había hecho pensando que todo se repondría. Que nada se notaría. Que yo podía sostenerlo todo sin que él saliera afectado. Él insistió. ¿Me estás ocultando algo? Y ahí, temblando, se lo dije. No todo, pero suficiente. Tomamos una parte del fondo para ayudar a tu hermanastro. Era urgente. Fue una decisión difícil. ¿Me estás diciendo? Me interrumpió. ¿Qué usaste mi dinero para pagarle la universidad a él? ¿Fue solo una parte? Pensábamos reponerlo. Y pensaban. Gritó, poniéndose de pie. Tú y ese hombre decidieron por encima de mí. Mi esfuerzo, mis notas, mis planes no significaron nada. Claro que significaron, le supliqué. Hice lo que pude. Teníamos miedo de que él se perdiera. Tú siempre has sido más fuerte. Tú tenías más herramientas. No soy fuerte, mamá. Me gritó, con los ojos rojos. Solo aprendí a callar. A aguantar. Porque siempre preferiste a otros antes que a mí. Y esas palabras me desgarraron. Porque en el fondo, yo sabía que algo de verdad había en eso. Intenté abrazarlo. Me apartó. Me miró como si fuera una extraña. No quiero verte, mamá. No ahora. Se fue a su cuarto. Cerró la puerta. Y no salió en 2 días. Yo pensé que se le pasaría. Que hablaríamos después. Que, como siempre, terminaríamos en un abrazo incómodo, pero reconciliador. Pero cuando llegó la fecha de inscripción a la universidad, me levanté una mañana y encontré su habitación vacía. La cama hecha. La maleta desaparecida. Y una nota, con apenas 5 palabras. Me cansé de esperar, mamá. Llamé a su número. Apagado. Escribí. Sin respuesta. Busqué entre sus cosas. Se había llevado todo. Se fue sin despedirse. Y ese día, lo juro por todo lo que tengo, fue el primero en que sentí que lo había perdido para siempre. Y lo peor es que no pude culparlo. Culparlo habría sido más fácil. Me habría dado un villano en esta historia. Pero no podía. Porque mi hijo no hizo nada malo. No mintió. No robó. No abandonó. Solo se fue. Huyó de una casa que le falló. Y yo me quedé. Sola. Bueno, no sola del todo. Todavía tenía a mi esposo. Y a su hijo. Y la culpa. Poco después de que mi hijo se marchara, me llamó su padre biológico. No para saber cómo estaba. No para ofrecer apoyo. Solo para gritarme. Me dijo que nuestro hijo lo había contactado. Que le contó lo del fondo. Que cómo me atrevía. Que no esperara más ayuda económica. Y colgó. Así, sin más. Ese dinero era vital. No solo ayudaba a pagar cosas básicas. Con eso también sosteníamos al hijastro. Sus terapias. Sus libros. Su celular. Su vida. Porque claro, él seguía con nosotros. Seguía fallando en todo. Pero seguía exigiendo como si mereciera todo. Cuando le conté a mi esposo que ya no recibiríamos la manutención, solo dijo, entonces trabaja más horas. Así, como si no pasara nada. Como si yo no estuviera agotada. Emocionalmente partida en 2. Mi hijo no puede quedarse sin lo que necesita. Agregó, como si eso lo justificara todo. Y lo hice. Acepté más turnos. Dejé de ir al médico. Dormía mal. Comía peor. Me convertí en una sombra que pagaba cuentas y respondía a demandas. Sin amor. Sin consuelo. Solo rutina. Mi hijastro no ayudaba. Reprobaba materias. Perdía trabajos. Mentía. Me hablaba mal. Y cuando necesitaba algo, me lo exigía como si fuera su deber tenerlo. Y yo lo daba. Todo. Por miedo. Por costumbre. Por culpa.
A veces me encerraba en el baño y lloraba en silencio. A veces me imaginaba que mi hijo volvería, que tocaría la puerta y me diría, sé que cometiste errores, pero aún te necesito. Pero nunca ocurrió. Le escribía mensajes largos, sinceros. Le mandaba tarjetas en su cumpleaños. Correos. Nunca respondía. Ni un emoji. Ni un no quiero hablar. Nada. Solo silencio. Un silencio que me hablaba más que cualquier insulto. Y mientras yo me deshacía por dentro, mi esposo seguía su vida como si nada. Y su hijo vivía en esta casa como si fuera dueño de todo. Y yo, como una invitada que pagaba renta en afecto. Un día, mientras revisaba las cuentas y veía cómo no me alcanzaba ni para el gas, mi esposo me dijo algo que me congeló. Tu hijo debería ayudarnos. Lo miré sin entender. ¿Qué? Él también es parte de esta familia. Su hermano necesita ayuda. Que colabore. Casi me río del absurdo. ¿El mismo hijo al que le quitamos su futuro? ¿El mismo que se fue sin mirar atrás? ¿Ahora tenía que ayudarnos? Pero parte de mí quería creerlo. Quería creer que, si le explicábamos todo, si le mostrábamos el desastre, si le rogábamos desde el dolor, él podría entender. Podría perdonarme. Podría volver. Así que lo busqué. Como una loca. Llamé a antiguos amigos. Revisé perfiles. Pregunté en su universidad. Me tomó semanas, pero encontré su dirección. Y fui. Toqué su puerta con el corazón en la garganta. Y cuando la abrió, no supe si lo había extrañado tanto o si solo me dolía lo diferente que era su mirada. Fría. Distante. Vacía. No quiero hablar contigo, me dijo, sin mover un músculo. Le rogué. Le supliqué. Que solo 5 minutos. Que era su madre. Que por favor. Al final, me dejó entrar. Nos sentamos. Frente a frente. Como extraños en una sala que no era nuestra. Y entonces, solté la peor frase posible. Tu hermanastro tiene deudas. Necesitamos ayuda. Silencio. Él me miró como si no entendiera el idioma. ¿Me estás pidiendo dinero? No es eso. Es solo que, si pudieras ayudar un poco. Algo simbólico. Para salir del paso. Se levantó. ¿Vienes a pedirme dinero para él? ¿Después de todo lo que me quitaste? ¿Después de dar mi futuro por él? Intenté hablar. No fue así. Fue una mala decisión, pero con buenas intenciones. ¿Tú decidiste quién valía la pena? Me gritó. No eres mi madre. Eres una extraña con mis genes. Y me echó de su casa. Yo me quedé en la acera. Llorando. Como una niña que no sabe volver sola. Así me sentí sentada en esa acera, con la cara hinchada de tanto llorar y las manos temblorosas. Sola frente a mi hijo. Sola en sus ojos. Sola en su desprecio. Volví a casa como un fantasma. Mi esposo me preguntó cómo me fue. Le conté todo. Cada palabra. Cada grito. Cada mirada que me destrozó. ¿Y saben qué hizo? Se enfureció. Ese mocoso es un desagradecido. Gritó. Tuvo todo. Y ahora no quiere ayudar a su familia. No es su familia, le respondí, con la voz quebrada. No después de lo que le hicimos. No escuchó. Nunca lo hacía. Dijo que él mismo iría a hablar con él. Que lo pondría en su lugar. Que le haría entender que todos debían cargar con las consecuencias. Le supliqué que no lo hiciera. Le dije que solo empeoraría las cosas. Que no podía presionarlo. Así. Que ya habíamos perdido demasiado. No me escuchó. Días después, sin decirme nada, fue. Horas más tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Es usted la esposa de? ¿Nombre? Preguntó una voz firme. Sí, ¿qué pasa? Lo hemos detenido por alteración del orden y acoso. Su hijo mayor llamó a la policía tras un incidente en su casa. No recuerdo bien qué dije. Creo que colgué sin responder. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con una cuchara. Todo estaba saliéndose de control. Todo. Y yo apenas podía sostenerme en pie. Fui a casa.
Fui directo a mi caja de emergencias. Siempre guardé un sobre con efectivo para situaciones como esta. La abrí. Vacía. Vacía. Como yo. Revisé cajones. Carteras viejas. Bolsillos de abrigos. Nada. Entonces lo supe. No necesitaba pruebas. Lo supe. Mi hijastro me lo había robado. No era la primera vez que tomaba cosas sin permiso. Pequeños billetes. Un frasco de perfume. Un pendiente. Siempre lo negaba. Siempre lo excusaba. Pero esta vez, fue diferente. Fue directo. Cruel. Cuando mi esposo volvió de la comisaría, liberado con una advertencia, le conté. Sacaron el dinero, le dije. Todo. Mi fondo de emergencias. Se encogió de hombros. Sin mirarme. Si lo sacó, es porque lo necesitaba. Deja de llorar por un poco de dinero. Un poco de dinero. Era todo lo que tenía. Todo lo que me mantenía de pie. Todo lo que me recordaba que, aunque me hubiera equivocado, todavía podía sostener algo. Solo asentí. No dije nada más. Me fui al cuarto. Me encerré. Llamé a mi hermana y le pedí dinero prestado para cubrir los gastos legales. Le mentí. Le dije que era para una emergencia médica. No tuve el valor de contarle lo bajo que había caído, pero no tardé en caer más. Una semana después, mi hijo publicó su historia en redes. Con nombres. Con fechas. Con rabia. Contó todo. Desde el fondo universitario hasta el arresto de su padrastro. Desde mi silencio hasta mi supuesta preferencia por el hijo de otro. La publicación se hizo viral. No solo entre conocidos. No solo en el barrio. Gente que no me conocía empezó a insultarme. Me señalaron en la calle. Una mujer me gritó monstruo mientras empujaba un cochecito de bebé. Un señor me tiró un pan por la ventana de su auto. En el supermercado, escuché como dos empleadas murmuraban. Es la que le robó el futuro a su hijo. Recibí mensajes anónimos. Fotos editadas. Deseos de muerte. Y no pude más. Una mañana, mientras intentaba preparar café, me desplomé. Me golpeé la cabeza con el borde del mesón. Todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Tenía un collarín. Un vendaje. Una enfermera me dijo que había tenido un colapso nervioso por estrés y deshidratación. Y ahí, sentada en esa camilla fría, con las luces parpadeando sobre mí, lo vi. Mi hijo, de pie, junto a la cortina. Serio. Silencioso. En cierta forma, dijo sin mirarme, te odio, mamá. Pero no como para dejarte morir sola. Se quedó conmigo una hora. No me tocó. No me abrazó. Pero estuvo ahí. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Recupérate, me dijo. Y deja esa basura de marido que tienes. Y entonces supe. Supe que me habían usado. Mi esposo. Su hijo. Todos. Solo mi hijo me veía, no como una madre, no como una buena persona, pero al menos como alguien que merecía sobrevivir. Envolvió mi única meta. No vivir. No ser feliz. Solo sobrevivir. Después del hospital, volví a la casa como una extraña. Aún tenía el suero marcado en el brazo y un vendaje en la frente. Nadie me recibió. Nadie preguntó cómo estaba. Ni una nota. Ni un mensaje. Nada. Mi esposo estaba en el sofá, viendo televisión. ¿Por qué no fuiste a verme? Le pregunté. De pie en la entrada, todavía con la bata del hospital bajo el abrigo. No tenía tiempo, respondió sin levantar la vista del celular. No tenía tiempo. Después de todo lo que soporté. Después de cargar con su hijo, su vida, sus promesas rotas. Después de hipotecar el amor de mi hijo por mantener a flote una familia que solo existía en mi cabeza. Él no tuvo tiempo. Ese fue el momento exacto en el que se me rompió algo adentro. Algo que no volvió jamás. Quiero que te vayas, dije, en voz baja, pero firme. Él se rió, como si fuera una broma. ¿Qué dijiste? Que quiero que te vayas. Que esto se acabó. Se levantó. La sonrisa desapareció. ¿Estás hablando en serio?
Completamente. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicieron por mí? Le grité. Lo único que hicieron fue vaciarme. Y entonces lo vi. La sombra en su mirada. Ese cambio repentino que nunca antes había visto, o tal vez nunca quise ver. Se acercó. Y me abofeteó. La primera. Y la última. Mi mejilla ardía. Pero lo que más dolía era saber que ni siquiera eso me sorprendía. Solo lo confirmé. Lo que ya sabía. Lo que había elegido ignorar por años. Fui al baño. Cerré con seguro. Llamé a la policía. Temblando. Esa misma noche, pusieron una orden de alejamiento. Él gritaba desde la puerta. Mientras lo sacaban. Que me arrepentiría. Que yo lo había destruido. Que era una maldita desagradecida. No respondí. Solo miré al suelo. Cuando todo se calmó, subí las escaleras. Golpeé la puerta del cuarto de mi hijastro. Tienes una hora para empacar tus cosas y largarte. Me miró como si no entendiera. Luego se rió. ¿Me estás echando? Preguntó. Sí. Después de todo lo que hice por ti, ¿qué hiciste por mí? Eso quise preguntarle. Pero no dije. Nada. Estaba cansada de hablar con fantasmas. Él se fue insultándome. Me llamó puta. Mala madre. Loca de mierda. Pateó la puerta al salir. Dejó su cuarto hecho un desastre. Y sí, me dolió. No porque fuera cierto. Sino porque, después de todo, una parte de mí realmente creyó que podía salvarlo. Me pasé toda esa noche recogiendo cosas rotas. Vajilla. Ropa. Pedazos de mí. Me hice un té. Me senté en la sala vacía. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no fue enemigo. Fue alivio. Y lloré. Lloré por todo lo que entregué. Por todo lo que perdí. Por todo lo que permití. Pero sobre todo, lloré por él. Por mi hijo. El único que me vio. El único que me enfrentó con la verdad. El único que, aun odiándome, fue el primero en preocuparse cuando mi cuerpo colapsó. Ese día entendí que ya no era madre. Ya no era esposa. Solo era una mujer rota, intentando juntar las piezas de lo que quedaba. Aunque me sentía más sola que nunca, también, por primera vez en años, me sentí libre. No feliz. No entera. No salvada. Solo libre. Libre de gritos. De exigencias. De arrastrar los problemas de otros. De fingir que era fuerte cuando lo único que tenía era agotamiento. Después de echarlos a ambos, la casa se volvió un campo de ruinas. Silencio. Polvo. Recuerdos incrustados en las paredes. Me costó dormir las primeras noches. Me levantaba con la sensación de que alguien seguía allí. Que volverían a entrar. Que era una pesadilla pasajera. Pero no. Era real. Y yo, por primera vez en muchos años, tenía un lugar sin miedo. No tenía mucho dinero. Me las arreglé vendiendo comida desde casa. Comencé a cocinar de nuevo, pero solo para mí. Volví a leer. A mirar series sin que nadie me pidiera cambiar de canal. A poner música y cantarla sin que me dijeran que hacía ruido. Volví a ser dueña de mi espacio, aunque fuera un espacio vacío. Empecé terapia. No sabía qué decir en la primera sesión. La psicóloga me preguntó por qué estaba allí. Y lo único que salió de mi boca fue, porque me equivoqué tanto que ya no sé quién soy. Pasamos semanas desarmando la culpa. Meses hablando de mi necesidad de complacer. De mi obsesión por arreglar a otros. De cómo confundí sacrificio con amor. Me costó mucho. A veces salía de la consulta llorando. A veces quería dejarlo todo. Pero seguí yendo. Quería entenderme. O al menos, no odiarme tanto. Y en medio de todo eso, volví a escribirle a mi hijo. No una súplica. No una explicación. Solo una carta corta. No espero que me perdones. Solo quiero saber si puedo verte, aunque sea una vez al mes. Elegí mal muchas veces. Pero aún me queda una elección por hacer. Y esa es no rendirme contigo. Tardó una semana en responder. Un almuerzo. Una vez al mes. No más.
Lloré tanto que me temblaron las manos. La primera vez que nos vimos fue incómodo. Él estaba distinto. Más serio. Más delgado. Más fuerte. Yo me sentía como una extraña frente al único ser que me conocía de verdad. No hablamos del pasado. Hablamos del clima. De su carrera. Ya un nuevo lugar donde trabajaba. Yo no pedí perdón. Él no pidió explicaciones. Y sin embargo, hubo algo en su mirada. No ternura. No afecto. Pero sí, respeto distante. Desde entonces, repetimos el almuerzo. Cada 30 días, sin falta. En el mismo lugar. Él llega puntual. Yo también. Nos sentamos. Comemos. Hablamos de cosas pequeñas. A veces me lanza una sonrisa. A veces ni siquiera me mira. Mucho. Pero no me grita. No me rechaza. No me odia a los ojos. Y eso, para alguien como yo, es suficiente. He dejado de esperar una reconciliación completa. No soy una madre rehabilitada. No estoy buscando una medalla por haber salido adelante. Solo quiero ser alguien que, aunque falló, no sigue fallando. No sé si alguna vez podré reparar del todo lo que hice. No sé si algún día él me abrazará otra vez. Pero mientras tenga esta hora al mes, mientras pueda verlo y decirle que me alegra saber que está bien, me basta.